El año pasado, en el 2020, cuando estalla la pandemia, explota el déficit fiscal porque se derrumba la recaudación, se potencia el gasto COVID para asistir a los sectores que se obligaba a cerrar por la cuarentena dura. Argentina el sector público tiene un déficit fiscal primario, operativo, sin contar intereses de la deuda, de 6,5% del PBI. Eso se financia íntegramente con emisión monetaria. Ahora vamos a contar cuál es el verdadero problema de esa mega emisión monetaria y las consecuencias que eso está generando en el día de hoy con este escenario de crisis permanente, la brecha cambiaria arriba del 80-85% y la convulsión permanente que todavía transita esta economía. Ahora sí, repasemos punto por punto cuál ha sido el endeudamiento. Primero, en los dos gobiernos de Cristina, después en el gobierno de Mauricio Macri y finalmente durante el actual gobierno de Alberto Fernández. Primer gobierno de Cristina, 2007-2011. En ese periodo la deuda aumenta en 20.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, un 11,5%. La deuda aumenta menos que el crecimiento de la economía. En ese periodo todavía había tasas de 7, 8, 9% de crecimiento y de esa manera la deuda cae en relación al porcentaje del PBI. Pero es deuda fundamentalmente en pesos intrasector público después de estatizada las AFJP en el año 2009. En el segundo gobierno de Cristina, ahí ya hay un aumento de deuda más importante, según los datos oficiales, 43.500 millones de dólares, sube la deuda y ven los números de 197.000 millones a 240.000 millones de dólares, un aumento del 22% de la deuda en ese periodo, un periodo en el cual se terminan las tasas de alto crecimiento. Empezamos con la era del estancamiento, un año crecimiento, el otro año caída, el otro año crecimiento, y así en esos 4 años, con lo cual crece la deuda en relación al PBI, pero sigue siendo fundamentalmente deuda en pesos e intrasector público. La deuda en dólares en ese periodo es básicamente colocaciones del Tesoro Nacional al Banco Central para pedirle los dólares y cancelar vencimientos de deuda en dólares. Quien mejor explica cómo se manejó el tema de la deuda del Tesoro Nacional durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner es el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. Decía Dujovne en junio del 2016: el gobierno anterior era tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El gobierno argentino tiene hoy una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó las AFJP, del 20% del PBI. Si le sacamos lo que debe a los organismos internacionales, tiene 16% y de esos 8% en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Esto Dujovne justificando que efectivamente la Argentina, con ese nivel de deuda muy baja, solo 8% de deuda en moneda extranjera con acreedores privados, el resto era deuda intrasector público en pesos o deuda con organismos internacionales, Banco Mundial, BID y otros organismos internacionales. Había un margen grande para salir a emitir deuda en dólares, decía Dujovne, en el mercado internacional de capitales. ¿Qué pasó con el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, lo hemos contado varias veces, efectivamente con un déficit fiscal importante que hereda del gobierno anterior, pero que no solamente lo hereda, sino que también lo potencia, de alrededor del 4,5% del PBI. Decide financiar ese déficit fiscal en pesos, emitiendo deuda en dólares en el mercado internacional de capitales. Y por eso, durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda pasa de 240.000 millones de dólares a 323.000 millones de dólares, pero prácticamente la totalidad de ese incremento de la deuda de 82.000 millones de dólares, un aumento del 34%, se debe a deuda en dólares emitida en los mercados de capitales, fundamentalmente entre 2016 y 2017, y después dentro de ese número está el crédito con el FMI para refinanciar los vencimientos de deuda con el sector privado 2018-2019, cuando se frena el financiamiento a la Argentina por el cambio en el escenario internacional. De hecho, fíjense lo que les decía, la Argentina no solamente salió a emitir
emitir deuda en dólares en el mercado internacional de capitales, sino fue campeón absoluto en los 2 primeros años del gobierno de Macri en esa emisión de deuda en dólares. Este es un cuadro de Bloomberg de mayo del 2018, cuando ya la Argentina había salido al mercado de capitales, porque la última vez que pudo emitir deuda fue entre enero y marzo del 2018, antes de que se desatara la devaluación y la crisis de salida de capitales. Y según Bloomberg, había emitido la Argentina entre 2016 y 2017 más de 59.000 millones de dólares. Esto no incluye las emisiones de letras del tesoro en dólares, es decir, la deuda de cortísimo plazo en el mercado local en dólares, que tenían un stock de otros 10.000 millones de dólares. La Argentina emitió en esos 2 años 3 veces más deuda en dólares que México, o 6 veces más deuda en dólares que Brasil, y ahí hay una diferencia importante porque Brasil por esos años mantuvo un déficit fiscal muy elevado, entre 6 y 8 puntos del PBI, incluso más elevado que la Argentina, pero la mayor parte de ese déficit fiscal la financió con deuda en reales, deuda en moneda doméstica en el mercado local. ¿Cómo entra en todo esto el FMI? Ese préstamo por 45.000 millones de dólares que desembolsó el FMI a partir de junio del 2018 no se suma al endeudamiento que tomó Macri en los 2 primeros años, insisto. En el mercado de capitales, con acreedores privados en moneda extranjera, se emitieron bonos por alrededor de 70.000 millones de dólares. Y sin embargo les decía que el total del endeudamiento durante el gobierno de Macri subió en alrededor de 82.000 millones de dólares. Es decir, que no subió, adicional a la emisión de deuda en dólares en el mercado de capitales, adicionalmente otros 45.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por lo que les contaba, porque de esos 45.000 millones de dólares que se tomó con el FMI, más de 28.000 millones de dólares, la barra amarilla, se utilizaron para cancelar vencimientos de deuda en dólares, de bonos anteriores al gobierno de Macri y de bonos emitidos durante el gobierno de Macri. Y otros 11.000 millones de dólares se utilizaron para vender en el mercado cambiario local, es decir, para tratar de frenar la disparada del dólar. Por eso es el endeudamiento neto que tuvo la Argentina, adicional a la deuda en dólares con el sector privado que había emitido el gobierno de Mauricio Macri en sus 2 primeros años. Fue el mega endeudamiento de alrededor de 70.000 millones de dólares en los 2 primeros años de gestión, y luego la mayor parte, los 2/3 del crédito con el FMI, se usaron para pagar vencimientos de la deuda en dólares en los 2 últimos años del gobierno de Macri. Se cambió de acreedor, es decir, vencimientos de deuda que había con acreedores privados se pagaba con parte del préstamo del FMI, con lo cual la Argentina cambiaba de acreedor, del acreedor privado al acreedor del FMI. Pero una parte se usó para vender en el mercado cambiario, para financiar lo que se llama, entre comillas, la fuga de capitales o el atesoramiento en dólares de los argentinos. Pasando en limpio, como ven ahí, durante el gobierno de Mauricio Macri sí sube de manera sustancial la deuda en porcentaje del PBI por 2 motivos. Primero, porque hubo un crecimiento de la deuda de más de 82.000 millones de dólares en los 2 primeros años del gobierno, pero además porque al ser deuda denominada en moneda extranjera, cuando se dispara la devaluación a partir de abril del 2018, el peso de la deuda en el tamaño de la economía se dispara. De hecho, si uno mira este cuadro de vencimiento de deuda en dólares hecho por la consultora Macroview, por la consultora de Carlos Melconian en 2019, cuando estaba todavía en discusión quién iba a ser el próximo presidente, era evidente que los vencimientos de deuda en dólares que se habían acumulado a partir del año 2020 se hacían impagables para la Argentina, y ni qué decir los vencimientos de la deuda en dólares a partir del año 2022. Este gráfico de la evolución de la deuda bruta valuada en millones de dólares al tipo de cambio oficial es el gráfico que históricamente se pone en la página de financiamiento del Ministerio de Economía. Como ven ustedes, esto muestra desde otro
ángulo lo que les contaba. ¿Qué pasó en el gobierno de Alberto Fernández? Desde el punto de vista de la deuda del Tesoro Nacional, no es algo relevante, ¿no? No es ese hoy el problema, porque de hecho la deuda del Tesoro Nacional valuada en dólares al tipo de cambio oficial aumenta a 20.000 millones de dólares, de 323.000 millones de dólares que deja en 2019 el gobierno de Mauricio Macri a 343.000 millones de dólares promediando el 2021. Pero atención, esta deuda es fundamentalmente deuda en pesos, para consolidar todo el reperfilamiento de deuda en pesos que hizo sobre el final de su gobierno de Mauricio Macri con Hernán Lacunza como ministro de Economía. Hay una parte de deuda en dólares para consolidar también las letes en dólares de corto plazo que vencían, como veíamos en el cuadro anterior, en el 2020. Y después también hay una parte de deuda en dólares que en realidad son bonos que emite el Tesoro Nacional y le coloca al Banco Central para que el Banco Central le dé los dólares y se cancele de deuda con organismos internacionales y también con acreedores privados hasta que fue a la reestructuración de la deuda privada en dólares. El problema con la deuda del Tesoro en pesos que está emitiendo el gobierno de Alberto Fernández es, por un lado, que se acumulan vencimientos de deuda a corto plazo muy importantes en los próximos meses en plena campaña electoral, y cualquier vencimiento de deuda que no pueda refinanciar emitiendo nuevos bonos de deuda en pesos son pesos que van a correr al dólar y ampliar la brecha cambiaria. El segundo problema es que una parte cada vez mayor de esa deuda en pesos que el gobierno de Alberto Fernández está refinanciando y emitiendo está cada vez más indexada por inflación, con lo cual no cumple el rol de deuda en pesos, que es que si tenés una crisis cambiaria y hay una devaluación, parte de esa deuda se licúa, sino que si hay una devaluación, una crisis cambiaria adicional y una disparada todavía mayor de la inflación, parte de esa deuda, en vez de licuarse, se potencia. Hasta ahora, hasta julio, en el acumulado de los primeros 7 meses, el gobierno no solamente había logrado refinanciar la deuda en pesos que vencía todos los meses, sino que había conseguido financiamiento neto por alrededor de 400.000 millones de pesos, con lo cual ese financiamiento o esa deuda neta adicional en pesos que pudo colocar este año el gobierno de Alberto Fernández significa menos financiamiento vía emisión monetaria directa desde el Banco Central. Pero sin duda el problema principal hoy con Alberto Fernández no es, insisto, la deuda del Tesoro, ya sea porque la deuda del Tesoro en dólares fue reestructurada y recién hay vencimiento de deuda importante a partir de 2025, o porque la deuda en pesos es un problema fundamental desde el punto de vista de la brecha cambiaria, pero no un problema de que vayas a caer en default en la deuda en pesos. El gobierno anterior, en un momento desesperado, decidió reestructurar la deuda en pesos para que esos vencimientos de pesos que tenía en los meses previos a la elección no significaran una corrida al dólar adicional, pero hoy ese no es, con cepo cambiario, no es el riesgo principal que tiene por delante el gobierno de Alberto Fernández. El riesgo principal está por el lado de la bomba que se ha generado por la mega emisión monetaria, justamente por no poder emitir deuda para financiar el mega déficit fiscal del año pasado. Se recurrió a la emisión monetaria pura del Banco Central y eso está generando un zafarrancho enorme en el sistema financiero. Miren estos datos de la bomba de las LELIQs, cómo se han multiplicado los pasivos remunerados del Banco Central, que son la contracara de esa mega emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del 2020 y la necesidad del Banco Central de retirar gran parte de esos pesos, pagándole una tasa de interés a los bancos para que a su vez los bancos se den vuelta y le paguen una tasa de interés a los depositantes en plazo fijo para que no corran al dólar. Cuando se inició el gobierno de Alberto Fernández había 1.170.000 millones de pesos de LELIQs y pases. Hoy el número promedio de LELIQs y pases de agosto 2021
es de casi 3,9 billones de pesos. Es decir, que hubo un aumento de 232% de ese stock de los pasivos remunerados del Banco Central. Se multiplicaron más de 3 veces. Y esto es una bomba que hay que desactivar porque si no, en algún momento estalla. Fíjense lo que está sucediendo en términos de los intereses que tiene que pagar mensualmente el Banco Central a los bancos por este stock creciente de LELIQs. En los primeros 7 meses y lo que va de agosto, el Banco Central ya pagó de intereses a los bancos por LELIQs y pases más de 730.000 millones de pesos. Y la cuenta va sumando todos los meses a razón de más de 100.000 millones de pesos de intereses por mes. ¿Qué hacen los bancos con esos intereses? Se dan vuelta y le pagan las tasas garantizadas del 37% a los depositantes para que a su vez no corran al dólar. Obviamente este es un problema mayúsculo porque este stock creciente de LELIQs y a su vez la bola de nieve de los intereses de las LELIQs, si no se desactiva en algún momento, puede generar un problema muy grande y una corrida muy grande al dólar. No de estos pasivos remunerados del Banco Central, que hoy superan 10-11% del PBI, es un nivel similar al récord de LEVAQs, de pasivos remunerados que había en el 2018, cuando estalló la crisis cambiaria de Macri. La diferencia es que hoy esas LELIQs están en poder de los bancos y no de particulares o empresas como ocurría en el 2018 con las LEVAQs, que en algún momento obviamente aquellos tenedores de LEVAQs empezaron a deshacer sus posiciones, le requerían al Banco Central los pesos y con esos pesos corrían al dólar y generaron una corrida cambiaria muy grande. Hoy eso está acotado porque obviamente los bancos no van a correr con los intereses de las LELIQs ni con la cancelación de las LELIQs al dólar, no lo pueden, lo tienen prohibido dentro del cepo, pero acá el riesgo es que en algún momento, si vos seguís acumulando este stock de pasivos del Banco Central con cada vez menos dólares en las reservas disponibles del Banco Central, que los depositantes se asusten, los depositantes en pesos, no solamente los depositantes en dólares, sino que los depositantes en pesos se asusten y empiecen a correr masivamente a los dólares libres. Hoy hay más de 2,8 billones de pesos de depósitos a plazo fijo. Si en algún momento existe la incertidumbre de que va a haber una bomba que no se puede desactivar y empiezan a correr esos depositantes al dólar, obviamente a los dólares libres, al dólar blue sacando los depósitos de los bancos o a los dólares MEPO contado con liquidación, obviamente eso puede generar una disparada muy grande de las brechas cambiarias, una incertidumbre mayor, una crisis cambiaria adicional y obviamente un impulso inflacionario mucho mayor. Atención que acá, a diferencia, insisto, de las LEVAQ en el 2018, que estaban en manos de particular y podían correr directamente en cualquier momento al dólar único oficial y sin restricciones, hoy está el cepo de por medio, las LELIQs están en manos de los bancos, pero acá el problema no son los tenedores de las LELIQs, sino son los depositantes en los bancos, que mientras se mantengan renovando sus depósitos no hay problema, pero si en algún momento la incertidumbre se prolonga y no se anclan las expectativas, no se llega finalmente al acuerdo con el Fondo Monetario y se cierra el capítulo de la emergencia permanente y se presenta un plan para recrear la confianza, acá está el riesgo de que casi 3 billones de pesos de depósito a plazo fijo corran directamente una parte importante al dólar y eso obviamente generaría una crisis mucho mayor en el horizonte.